Bienvenidos a esta masterclass en la que hablaremos de metodología CRM, de metodología de gestión de las relaciones con nuestros clientes. Y lo haremos de una forma práctica, que nos permita de una forma sencilla ponerlo en práctica en cualquiera de nuestras empresas. Me presento brevemente. Soy Carlos Frutos y llevo más de 35 años ayudando a empresas a crecer y a mejorar sus procesos. Empresas en las que he trabajado, como fue DINSA, la compañía tecnológica del grupo Banesto, o Informática El Corte Inglés o la multinacional alemana Software AG. Todas ellas tecnológicas, dada mi vocación y mi formación en ingeniería de telecomunicación. Y desde hace más de 12 años, como consultor en Advanced Consulting, ayudando a empresas de todo tipo, tamaño y sector de actividad a desarrollar su negocio, a crecer, a mejorar y optimizar su organización. Hoy asistimos a esta tercera masterclass de este ciclo de 4 organizadas por SAGE, en la que hablaremos principalmente de implementar una metodología de gestión de las relaciones con nuestros clientes. Los que me conocéis sabéis que me obsesiona aterrizar aquello que expongo, de tal forma que, como siempre, lo veremos en base a plantillas, en base a pasos a dar, de una forma muy sencilla. Para los que no habéis asistido a masterclass anteriores, os recuerdo, como siempre, que podéis acceder a ellas bajo demanda en la web de SAGE Eventos. Y a todos os recuerdo también que posteriormente a esta masterclass recibiréis un documento con todo el detalle y mucho más de lo que vamos a ver hoy aquí, que os sirva de guía de implantación de esta metodología en vuestras empresas. Además de un documento con las plantillas que voy a compartir con vosotros para que podáis utilizarlas, adaptarlas y, bueno, de alguna forma aplicarlas al día a día de vuestras empresas. Empezaremos por un análisis rápido del entorno actual que nos sirva sobre todo de introducción a la importancia de la metodología CRM, a qué áreas empresariales invade y sobre todo, y muy importante, qué beneficios reales, tangibles, aporta a nuestras compañías. Y con esa promesa de hacerlo práctico, compartiré con vosotros a modo de proceso un plan práctico en 5 semanas, en 5 etapas que nos permita analizar, definir e implementar una metodología adecuada en nuestras empresas. Y terminaré con algunas recomendaciones y factores críticos de éxito en base a la experiencia de haber implantado muchos sistemas CRM y haber visto lo que funciona y lo que necesitamos, sobre todo, para que aquello funcione. Vamos a comenzar con un análisis de este entorno tan complicado en el que estamos. Yo creo que estamos en un contexto que no acaba de arrancar. Hemos tenido, yo creo que todavía reminiscencias de aquella crisis que arrancó en 2008, de la que desde mi punto de vista no salimos especialmente bien. Y cuando todavía estábamos ya recuperándonos, de repente apareció la pandemia con una serie de olas que parece más el título de una canción, porque es una detrás de otra sin parar. Cuando por fin parece que salimos, entonces viene la invasión de Ucrania. Bueno, en definitiva, yo creo que un conjunto de obstáculos que nos está complicando enormemente y que sobre todo hace que el entorno sea tremendamente volátil e incierto, ¿no? Y yo creo que no hay nada peor que tener expectativas inciertas sobre el futuro para que haya una cierta parálisis de la economía, parálisis de la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Bueno, los competidores, lógicamente, en cualquiera de los sectores donde estéis operando, pues tienen casi la obligación, diría yo, de ser agresivos, ¿no? Y más aún en esta situación que es difícil para todos, ¿no? Y esto no nos está poniendo fácil. Los clientes, pues es un poco la expectativa, porque cuando no ves claro el futuro, pues yo creo que se bloquean las decisiones, ¿no? Yo siempre digo que salimos de las crisis cuando las expectativas son buenas, aunque la situación actual no lo sea. Por el contrario, cuando las expectativas no están claras, aunque la situación, objetivamente hablando, pudiera ser buena, hace que nos bloqueemos, ¿no? Y por último, tecnología que nos ha
irrumpido en esta situación, la forma de trabajar, los modelos de relación, el cómo contactamos con nuestros clientes y nos relacionamos con ellos, Internet como nuevos modelos de negocio que de nuevo han irrumpido de una forma tremenda en esta etapa y de forma además muy corta en el tiempo, ¿no? Ha sido muy disruptivo el cambio. Yo creo que en esta situación necesitamos de verdad plantear en nuestras empresas retener, recuperar, captar nuevos clientes. Y para ello yo os recomendaría empezar por una reflexión interna, por un cierto autodiagnóstico, ¿no? Porque si queremos crecer entendiendo a nuestros clientes, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si los conocemos realmente, si de verdad, luego veremos, tenemos una organización que conoce y es experta en clientes, ¿no? Si tenemos una falta de estrategia comercial que quizá haga difícil seguir las acciones comerciales, ¿no? Y si bien el punto 1 podía hacer que un competidor sí las conociera y por tanto nos pasara por encima, en este punto quizá estamos perdiendo eficacia y eficiencia comercial, ¿no? Quizá estamos yendo a clientes no suficientemente conocidos, no suficientemente rentables y no tenemos un control exacto y detallado sobre estos aspectos, ¿no? Creo que conocer a nuestro cliente, ser capaces de impactar en su negocio, aportar unos beneficios, a veces incluso no esperados, es posiblemente hoy en día la mejor forma de crecer y diferenciarnos en el mercado. Yo creo que tenemos que reactivarnos, sinceramente lo creo. Creo que tenemos que hacer cosas que hasta ahora no hacíamos, posiblemente porque no eran necesarias, pero se está complicando tanto el contexto de mercado, se está sofisticando tanto que tenemos que actuar, que tenemos que, más allá de ser expertos y excelentes en lo que ofrecemos al mercado, y lo somos, creo que tenemos que ser expertos en clientes. No puede haber nada de nuestros clientes que no sepamos y que nos pudiera ayudar a ese crecimiento, ¿no? Y para ello propondré de una forma práctica y sencilla este plan en 5 semanas, a modo de 5 etapas que iremos recorriendo. Pero permitidme que antes me detenga un poco en explicar, como hago siempre, a qué me refiero cuando hablamos de CRM, sobre todo el contexto de esta masterclass, qué alcance, qué áreas de las organizaciones invade este concepto, esta metodología y sobre todo, y muy importante, reflexionar sobre los beneficios que esta forma de actuar aporta a nuestras empresas, que como veremos son muchos y muy variados, ¿no? Permitidme compartir esta frase que me gusta mucho, ¿no? Del fundador de Walmart, de los grandes almacenes americanos, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que nos viene a decir es que debemos tener y poner al cliente en el centro de toda nuestra estrategia, de toda nuestra actividad. Todo empieza y termina con el cliente. Y yo, en mi experiencia, creo que no siempre es así. Creo que muchas veces nos miramos hacia adentro, miramos hacia nuestra organización, trasladamos muchas veces esa organización y esa forma de negocio a nuestros clientes. Pensamos mucho en nuestra propuesta, en nuestra oferta, ya sean productos, servicios, soluciones, y luego vemos a ver a quién podemos vendérsela y cómo podríamos convencerlos, ¿no? Para replicar. Bueno, yo creo que eso se queda un poco corto. Creo que de verdad tenemos hoy en día que empezar pensando en nuestros clientes, en nuestros segmentos de clientes. Que de verdad entendamos cuáles son sus retos, sus necesidades, sus tendencias y, sobre todo, cómo desde nuestras organizaciones podemos impactar, podemos aportar beneficio, podemos ser relevantes en nuestros clientes. Eso es verdaderamente una organización orientada a los clientes, ¿no? Y bueno, para esto CRM puede aportarnos mucho. Pero aclaremos un punto. Yo creo que cuando pensamos o hablamos de CRM, en muchos casos, en la mayoría de los casos posiblemente, nos viene a la cabeza el término de CRM como la implantación de una solución tecnológica, un software de gestión de las relaciones con los clientes. Siendo importante, como veremos que lo es, la infraestructura tecnológica que soporte la implementación de esta metodología, yo me voy a referir en esta masterclass principalmente
al término CRM asociado a la metodología de gestión de las relaciones con los clientes, que de verdad ponga en línea toda la organización, los procesos, todo lo que hacemos, pensamos y decimos hacia una organización centrada en el cliente. Por tanto, hablaremos principalmente de metodología, aunque inevitablemente tendremos que ver que para implementar correctamente y adecuadamente esa metodología tendremos que soportarnos sobre cierta tecnología. ¿Y qué alcance tiene? Yo diría que CRM invade y contagia todas las áreas de nuestras organizaciones que están relacionadas con el negocio. Empezando por el área de marketing, en el que, como veis en la imagen, afecta, yo diría, a casi todas las acciones que hacemos en marketing para hacerlas de una manera más eficaz, para hacerlas con un retorno de la inversión medible, para ir sofisticando también, en el caso de marketing, esta realización de campaña, esta aproximación para que sea verdaderamente de impacto en nuestros clientes, ¿no? Toda la definición de marketing estará como inicio de esas relaciones con los clientes. En ventas es donde posiblemente esta metodología tiene más alcance y más profundidad, y donde también posiblemente, como veremos, tenemos que hacer una reflexión previa algo mayor, ¿no? Bueno, nos va a servir en ventas para de verdad tener una visión clara, un control sobre la organización, sobre optimizar las actividades, sobre el diagnóstico de nuestra actividad comercial y nuestro equipo de ventas. Y sobre todo nos va a aportar inteligencia de negocio que nos va a permitir tomar decisiones en base a hechos reales, a un análisis certero de lo que está pasando. Conocer a nuestros clientes y de verdad conseguir impactar para crecer, además de impactarlos y aportarles beneficio. Y en el área de postventa, también en el área de postventa, podemos conseguir que esta metodología de trabajo convierta esta área de postventa no solo en un generador excelente de experiencia de cliente, sino incluso, y en muchas ocasiones, que cierre ese ciclo y se convierta en una unidad que podría llegar incluso a generar ingresos para nuestra compañía, a la vez que satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes. ¿Y qué beneficios aporta la metodología CRM y su implementación en nuestra compañía? Bueno, en primer lugar, nos aporta una visión única del cliente, algo de lo que muchas veces carecemos, ¿no? Permite integrar todas las fuentes internas y externas de información para de verdad tener un análisis holístico, integral, 360 grados de nuestros clientes, que es lo que va a permitir después definir estrategias de oferta, estrategias de aproximación, estrategias de impacto y beneficio en la comunicación a nuestros clientes. Qué importante es tener una vista única, como luego veremos de una forma también sencilla y sin errores, ¿no? Nos va a permitir un seguimiento y control de la actividad comercial, el diagnóstico de nuestros equipos de venta. ¿Por qué están funcionando bien en unas etapas y en algunos miembros de los equipos y en otros no? Nos va a ayudar, por tanto, la eficiencia y eficacia de la actividad comercial. Nos va a ayudar a tomar datos reales de previsiones de negocio que nos permita anticiparnos ante posibles desviaciones o al menos corregir eficazmente cualquier desviación que se produzca. En marketing lo hemos comentado. Yo creo que el retorno de la inversión que nos va a poder medir y optimizar la aplicación de esta metodología es tremendamente relevante, más allá de ser más certeros en la comunicación y estrategia con nuestros clientes. Retención del conocimiento. Si algo vale en nuestras organizaciones es la relación que hemos mantenido con nuestros clientes a lo largo del tiempo. Cuando se va alguien de nuestro equipo comercial, muchas veces perdemos ese conocimiento. El CRM, en este caso la infraestructura que lo soporta esta metodología, nos va a dar continuidad a ese conocimiento valiosísimo de nuestras organizaciones en la relación con nuestros clientes. Y nos va a servir también como repositorio central de todos los presupuestos, ofertas, propuestas, histórico, en definitiva, que hemos tenido con clientes. Nos va a permitir reutilizarlas, nos va a permitir identificar y encontrar muchas veces un documento fundamental que podremos replicar y además saber dónde está y además saber cuál es su última versión. Esto es algo que a veces
Puede parecer muy sencillo en las organizaciones, pero a veces, como digo, es ciencia ficción. Por lo tanto, utilizar el CRM también como un repositorio central de conocimiento de nuestra empresa para su reutilización de forma eficaz, creo que puede ser tremendamente positivo, ¿no? Y, en definitiva, también incremento de ventas, saber cómo son nuestros clientes, qué más cosas podemos hacer en venta cruzada, en venta superior, cómo podemos complementar la base instalada de nuestros clientes, cómo podemos impactar, cómo podemos comunicar eficazmente, ¿no? Si conocemos bien a nuestros clientes, tendremos mucha más capacidad de crecimiento, afinando mucho más nuestras propuestas a los diferentes segmentos de clientes con los que trabajamos, ¿no? En general, una optimización de procesos que al final acaba ahorrando costes y mejorando, yo diría también, muchas veces la percepción del empleado en cuanto a la calidad de trabajo y procesos en nuestras compañías, ¿no? Y en postventa lo hemos visto. Yo creo que la gestión de incidencias correcta, la mejora de la satisfacción y experiencia del cliente, creo que puede ser un beneficio que muchas veces no se contempla o se contempla muy al final de la implementación de este tipo de metodologías, ¿no? Y, por último, análisis, ayuda a la toma de decisiones, tomar decisiones de verdad en base a datos concretos y no a opinática, que muchas veces nos vemos obligados, principalmente porque carecemos de la información fiable para realizarlo, ¿no? Bueno, pues en base a todo este impacto que creo que puede aportar esta implementación de la metodología CRM, voy a compartir con vosotros un plan que he llamado plan de acción en 5 semanas. Evidentemente, pueden ser 5 semanas o 5 grupos de 3 días. Bueno, yo creo que en cualquier caso, 5 semanas nos hace visualizar bien que estamos ante un proceso de definición de la metodología CRM que es viable, que es asequible, que podemos acometerlo en un periodo razonable de tiempo y que los resultados los vamos a ver también a muy corto plazo, ¿no? Estas 5 etapas que pasaré ahora a describir con más detalle empiezan por una necesaria reflexión, definición de los objetivos, de la estrategia, que veremos más adelante y que tenéis con muchísimo más detalle, y aprovecho para recordároslo, en ese documento de white paper que recibiréis después y que no solo traslada lo que aquí os estoy exponiendo, sino mucha información adicional que os ayudará cuando decidáis, como espero, poner en marcha esta metodología en vuestras empresas, os ayudará, digo, a implementarla con éxito. Después recorreremos la etapa 2 y 3 fijándonos en cómo podemos crecer de la forma que crecen las empresas. Más allá de fusiones y adquisiciones de compañías, las compañías crecen de una forma orgánica porque venden más a los clientes actuales y veremos qué hacer para conseguirlo, porque recuperan clientes perdidos y veremos que es una magnífica fuente de crecimiento a muy corto plazo, o porque venden más a nuevos clientes, ¿no? Bueno, recorreremos, como digo, qué hacer en cada una de esas etapas y lo veremos con plantillas, lo veremos con pasos a dar concretos y, por último, implementar y sistematizar, ser capaces de medir y actuar en consecuencia sobre todo eso que hemos visto en las 4 etapas anteriores. En primer lugar, y la primera etapa en la que me gustaría que nos detuviéramos durante esa primera semana, esa metáfora que estamos utilizando, es una etapa de diagnóstico y reflexión, en el que hay que ver muchas cosas. Hay que definir cuál es nuestra estrategia para cumplir unos objetivos que nos hayamos fijado. ¿Cuál es nuestro target de mercado? ¿A quién nos podemos dirigir? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Tenéis mucha documentación en este documento adicional que recibiréis, como os decía. Aquí simplemente compartir con vosotros estos 4 ejes que yo creo que son fundamentales a la hora de reflexionar dónde estamos y sobre todo dónde queremos estar en un futuro. Y para lo que la metodología que vamos a ver en las siguientes semanas, en las siguientes etapas, nos va a ser de gran utilidad, ¿no? Bueno, y de una forma invadiendo todos estos 4 ejes, las personas, ¿no? Yo creo que en un proceso de implementación adecuado y correcto de una metodología CRM en las empresas, las personas son absolutamente fundamentales, como veremos en las recomendaciones finales, ¿no? Adaptar la cultura de empresa, de verdad, a una organización capaz de interactuar adecuadamente con los clientes, en el que toda la organización esté orientada a ese empezar y terminar por el cliente, creo que es fundamental.
Como os decía, hay muchos aspectos y sobre todo mucha información de la que deberemos contar para poder realizar esta reflexión y diagnóstico previo en este proceso de 5 semanas que estamos recorriendo. Y empezamos después por la definición de estos grupos de clientes que hemos mencionado y qué es lo que podríamos hacer a grandes rasgos para optimizar el negocio en cada uno de ellos. Y empezaremos viendo los clientes actuales, que yo creo que con carácter general es el segmento de clientes al que de forma prioritaria deberíamos atender. Salvo excepciones, suele ser así. Y lo es porque nuestros actuales clientes suponen una mayor oportunidad de negocio, sin ninguna duda. Están alineados, nos conocen, nos conocemos. Hemos pasado esa etapa inicial de relación en la que pues normalmente hay una mayor interacción, un mayor coste también de atención a esos clientes. Además nos recomiendan, por lo tanto nos ayudan a bajar el coste de adquisición de nuevos clientes a futuro, ¿no? Como decía Sun Tzu, el estratega militar chino del siglo VI a.C., ¿no? En su tratado El arte de la guerra, no sé si lo habéis leído, pero se utiliza mucho, ¿no? Esa jerga militar aplicada al mercado, ¿no? Y al marketing. Tiene ciertas similitudes, no todas, afortunadamente, pero tiene bastantes, ¿no? Bueno, él decía que el ataque es para tiempos de abundancia y la defensa para tiempos de escasez. Bueno, extrapolando eso a nuestra situación, yo creo que estamos en tiempos, como decía Sun Tzu, de escasez. No sé si de escasez o al menos de incertidumbre, como veíamos al principio, y creo que, por tanto, la defensa en nuestros actuales clientes debe ser nuestra primera prioridad. Y luego hay un dato muy relevante. Según las estadísticas, cuesta 6 veces más conseguir un nuevo cliente que crecer en uno que ya lo es, que nos conoce y que, por tanto, está mucho más alineado con nosotros. ¿Qué os propongo? ¿Qué os propongo hacer con este grupo inicial de clientes actuales? Os propongo lo siguiente: reflexionar más allá de la típica clasificación ABC, ese ranking de clientes que yo creo que todos tenemos en la cabeza o desde luego tenemos a golpe de tecla en nuestros sistemas de gestión, ¿no? Saber quiénes son nuestros principales clientes por volumen de facturación tiene poco mérito y sobre todo tiene poco recorrido desde un punto de vista de dónde están nuestras oportunidades, ¿no? Sin duda, reflejado aquí en la imagen por este color un poquito más oscuro, es importante identificar quiénes son hoy nuestros actuales clientes. Pero yo os propongo que demos un paso más y que hagamos un análisis de qué clientes, si los desarrolláramos adecuadamente, podrían representar un potencial de crecimiento mayor. Y cuando digo desarrollarlos adecuadamente, digo pensar dónde están, cómo son, qué tienen, cómo puedo ayudarlos a crecer y que eso además me ayude a mí. Tendré que hacer un análisis con mi fuerza comercial para de verdad entender cómo de mis líneas de negocio actual puedo hacer venta cruzada o complementaria o venta superior a los diferentes segmentos. En base a esos dos criterios, muy importantes ambos, el criterio de negocio actual y más importante todavía, ese segundo criterio de negocio potencial, nos podrá acabar apareciendo una clasificación de clientes similar a la que estamos viendo en pantalla. Clientes tipo A, muy importantes, pero en los que posiblemente ya no tenemos mucha capacidad de crecer, porque ya nos compran todo lo que nosotros vendemos, ese zero wallet, esa participación en la cartera del cliente está prácticamente al límite. Aún así, podremos ayudarlos a crecer para crecer con ellos, pero con cierta dificultad, o porque están pasando por alguna etapa que permite poco crecimiento con ellos. Siendo muy importantes, son clientes en los que no cabe crecer mucho más, ¿no? Los B son mucho más importantes desde mi punto de vista. Son clientes que, siendo relativamente importantes, si los desarrolláramos adecuadamente, en base a diferentes campañas, diferentes aproximaciones, impacto y valor para su negocio, podrían crecer enormemente y podrían ayudarnos, por tanto, a nosotros a crecer. Después tenemos un segmento de clientes, bueno, intermedios, ¿no? Que ni son muy importantes ni llegarán a serlo posiblemente nunca, ¿no? Luego tenemos estos clientes cero, estos clientes cero que yo creo que hace muchos años hubiéramos prescindido de ellos. Yo creo que hoy en día no se trata tanto de prescindir, no nos podemos permitir el lujo de perder ni uno solo de nuestros clientes. Se trata de optimizar, eso sí, los costes de venta. Por lo tanto, la primera reflexión que yo haría es
distribuyamos nuestros mejores recursos de preventa, de venta, incluso a veces de postventa, para aquellos clientes con mayor potencial de crecimiento, para esos clientes tipo B. Y intentemos minimizar nuestros costes para relacionarnos con los clientes de tipo C y D, ¿no? Muchas veces, cuando hacemos este análisis tan sencillo inicial, nos damos cuenta de que tenemos a nuestros mejores comerciales o preventas atendiendo a clientes que consumen muchos recursos, pero que tienen muy poco recorrido desde el punto de vista de negocio. Y en segundo lugar, yo creo que focalizarnos en los clientes de tipo A, porque lo valen hoy, y de tipo B, porque son el futuro crecimiento de nuestra empresa, para desarrollar con ellos un plan de cuenta. Y en ese sentido comparto con vosotros y recibiréis las plantillas que creo que os pueden ayudar a clasificar a estos clientes, a identificarlos por los diferentes grupos, especialmente los A y los B, entendiendo no solo el negocio que tenemos ahora con ellos, sino sobre todo y muy especialmente las oportunidades de negocio que en base a nuestro nuevo portfolio, en base a la complementariedad de lo que vendemos con lo que el cliente ya tiene, en fin, todos los criterios que hemos comentado nos pueden aportar ese crecimiento. Y comparto también una plantilla de plan de cuenta sencilla. Ya sabéis, en ese orientado a la ejecución que me define, me gustan que las cosas sean aplicables, porque cuando es un arco de iglesia, pues al final terminamos por no usarlo. Hay muchas formas de hacer account planning. Esta es una muy sencilla, pero que creo que puede ser suficiente en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? En el que identificamos la oportunidad de crecimiento que acabamos de decir, especialmente los clientes tipo B que tenemos, y vemos cuál sería nuestra propuesta de valor y el discurso para dirigirnos a esos clientes, ¿no? Lógicamente, con nuevos interlocutores, casi siempre ese crecimiento en nuestros clientes requiere interactuar con nuevos interlocutores, entender cuáles son, a quién reportan, qué área de decisión tienen y, sobre todo, cómo voy a llegar a ellos, creo que es fundamental. Fijarnos unos objetivos de crecimiento. Esto de los objetivos, yo siempre he pensado, el ejercicio presupuestario es un ejercicio casi de voluntad. Creo que se va ganando experiencia hasta que al final somos capaces de presupuestar y fijar objetivos de negocio con bastante fiabilidad. En cualquier caso, creo que es bueno fijarnos un reto de crecimiento en base a una serie de acciones que hay que definir y luego realizar y entender por qué hemos conseguido esos objetivos que nos habíamos fijado o por qué no. A veces simplemente porque no hemos ejecutado el plan que habíamos definido para llegar a cumplirlos. Bueno, estas plantillas espero que os ayuden, las podéis adaptar lógicamente a vuestra realidad y compartirlas con vuestros equipos. De alguna forma, estas primeras nos van a ayudar a poner orden, a identificar en nuestros clientes actuales dónde están de verdad los segmentos de potencial crecimiento, atendiendo a su base instalada, atendiendo a su sector, a su geografía, a su tamaño, a su situación. En fin, hay muchos criterios por los que podemos clasificar a nuestros clientes actuales en busca de esos segmentos de oportunidad de crecimiento. En segundo lugar, y en esta semana 3 en la que ya estamos, quiero que hagamos foco en la recuperación de clientes perdidos. Creo que es una fuente inmensa de crecimiento a muy corto plazo y con relativo poco esfuerzo. De hecho, mi experiencia, siempre que ayudo a empresas a crecer, estoy en sus comités comerciales o de dirección, siempre empiezo por preguntarles qué clientes perdidos tienen. Y aquí me gustaría dejar claro que cuando hablamos de clientes perdidos nos referimos a clientes que lo fueron y han dejado de serlo. No a potenciales clientes en los que no conseguimos entrar, no conseguimos vender. Eso no llegan a ser clientes, como podéis imaginar, ¿no? Por lo tanto, hagamos ese análisis, ¿no? ¿Cuáles son, como veremos ahora, siguiendo un método, cuáles son esos clientes y sobre todo entender por qué los perdimos, cuáles son las causas? Y las causas son múltiples, ¿eh? Hay algunas
imposibles de rebatir, lógicamente, ¿no? Si el cliente cerró, pues difícilmente vamos a poder recuperar. Más allá de la relación con algunos de sus profesionales, que a través de redes profesionales como LinkedIn, por ejemplo, pudiéramos hacer, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los clientes que hemos perdido, y eso nos lo dicen las estadísticas, son recuperables. Los hemos perdido por algunos motivos, a veces de cierta importancia, a veces, sinceramente, ligeros, ¿no? Como muchas veces constato en las empresas con las que colaboro, por falta de atención comercial, ¿no? Pues porque pusimos foco en otros clientes, porque era un momento en el que a lo mejor pues teníamos suficiente negocio y en algunos casos perdíamos un cierto control y relación de algunos de ellos. En definitiva, son muy recuperables la inmensa mayoría de clientes que hemos perdido, ¿no? Y además, como veremos, sin grandes esfuerzos en muchos casos, ¿no? De nuevo, un plan concreto en diferentes pasos a dar, ¿no? Lo primero, identificar esos clientes perdidos. Sencillo, es hacer un ranking de clientes ABC, como veíamos antes, por facturación, desde hace 5 años, 4, 3, 2, y ver qué clientes en un momento dado han dejado de comprarnos o ha caído dramáticamente su facturación, su negocio nuestro con ellos, ¿no? Y analizar por qué los perdimos, si fue por un error puntual, si fue por precio, si fue por la intervención de terceras partes, si fue por una mala entrega, en fin, hay muchos motivos, o bien fue porque fue raro, ¿eh? Una vez que hemos identificado y analizado las causas de pérdida, los segmentamos en base al potencial valor a recuperar. ¿Cuánto le vendía? ¿Cuánto le podría vender ahora? Que a lo mejor no es solamente aquello que le vendía, porque ahora he ampliado mi portfolio y, por tanto, caso de recuperar ese cliente, podría estimar una recuperación de negocio mayor incluso de la que tenía en su momento. Después, entender cuáles serían los requisitos o los condicionantes para recuperar ese cliente. Si lo perdí por precio, quizá tenga que hacer un esfuerzo adicional por precio. Si lo perdí porque me faltaba un servicio de soporte postventa durante los fines de semana y ya lo tengo porque lo implementé para otro cliente, pues el esfuerzo es cero, ¿eh? Es simplemente extender ese servicio que ya está y que fue el motivo de pérdida a ese cliente que quiero recuperar, ¿no? Llegados a este punto, sabemos perfectamente y hemos identificado cuántos clientes perdidos tenemos, cuánto podríamos recuperar y qué coste conllevaría esa recuperación. No es poco. Vamos a ser capaces después de esto de elaborar una matriz, una tabla en la que identifiquemos aquellos clientes que con un menor esfuerzo podamos recuperar mayor negocio. Y finalmente hacer lo que denominamos un plan de acción de rescate o de recuperación en esos clientes, que muchas veces, y esa es la experiencia que tengo en haber hecho este proceso ayudando a muchas empresas, muchas veces digo, consiste en una llamada, en llamar a un cliente, ponerle en antecedentes y nos encontramos con sorpresa a veces que el cliente nos recibe con los brazos abiertos, justificando posiblemente, bueno, estoy en un proceso de revisión de mis proveedores. Bueno, posiblemente está tan harto del proveedor nuevo que se estaba planteando volver. ¿Y por qué no nos llaman esos clientes a los que cuando les llamamos nos abren los brazos? Bueno, pues porque no es obligación ni es tarea del cliente llamarlos, ¿no? Posiblemente por vergüenza, por olvido, no ha llamado. Pero sí es nuestra obligación intentar recuperarlos, ¿no? Y la realidad, en mi experiencia, es que la recuperación de clientes tiene una probabilidad de éxito en torno al 20 o el 50%. Yo diría que en muchos sectores, por ejemplo, un sector con el que yo trabajo mucho, el sector de mediación de seguros, ¿no? De forma casi matemática, diría yo, aquellos mediadores que por fin deciden hacer un plan de recuperación de clientes en los que perdieron una póliza, no ya el año pasado, incluso años atrás, tienen ratios de recuperación de en torno al 30-35%. 1 de cada 3 clientes perdidos que son recuperables se recuperan y en muchos casos, como os decía, con la realización de una sola llamada. Por lo tanto, con una inversión de recursos, tiempo y costes tremendamente baja. ¿De acuerdo? Bueno, os animo a todos a utilizar esta fuente de crecimiento tremendamente positiva y además con resultados a muy corto plazo.
De nuevo, comparto con vosotros una plantilla, en la medida que os ayude, ¿no? En el que identifiquemos esos clientes, cuáles fueron los principales motivos de pérdida, qué negocio potencial podríamos recuperar, y luego hagamos una pequeña reflexión, ¿no? De cuál sería el plan para recuperarlos, cómo me voy a dirigir a ellos, con qué propuesta, y unas pequeñas acciones que, como digo, en ocasiones son acciones sencillas de poner en práctica. ¿De acuerdo? Espero que tengáis todo el éxito del mundo y algún día podamos compartirlo, cuando tengamos la ocasión de vernos personalmente. Y por último, nuevos clientes. Llegados a este punto puede parecer que no le dábamos importancia por este foco que hemos hecho en los clientes actuales y recuperación de clientes. Bueno, yo creo que es tremendamente importante, ¿no? Las empresas o crecemos o morimos, ¿eh? Porque lo que crece inevitablemente siempre, como todos sabéis, son los costes. Estos se comportan siempre en una misma dirección, ¿no? Por lo tanto, tenemos la obligación de crecer, porque crecen los costes, porque hay clientes que perdemos, hay clientes que se van, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero compartir de nuevo con vosotros una metodología de trabajo que nos ayude a optimizar el negocio y la relación con esos potenciales nuevos clientes. Y para ello voy a compartir una herramienta que yo llamo y que utilizo desde hace más de 30 años posiblemente, ¿no? Matriz de clientes prioritarios. Lo de clientes es casi más una esperanza, como os podéis imaginar, estamos hablando de nuevos clientes, por lo tanto realmente sería matriz de prospectos, ¿no? O de potenciales clientes prioritarios, pero me parecía un poco largo y sobre todo muy poco motivador. Me parece mucho más motivador hablar de clientes prioritarios, dando por hecho que ya los voy a conseguir. Bueno, retomando este proceso que quería compartir con vosotros, esta herramienta que estáis viendo en pantalla y para que luego, lógicamente, compartiré también una plantilla, pues se trata de, en primer lugar, identificar, mostrar los segmentos, los verticales normalmente, aunque no siempre, de clientes que estamos trabajando en la actualidad. En este ejemplo que veis en pantalla, pues estamos viendo que tenemos actividad en un sector como retail, bodegas, industrias, servicios, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo lugar, clasificar a estos verticales por una diferente tipología. No es lo mismo, lógicamente, una bodega de reciente creación que una bodega ya establecida y con unas redes de distribución y comercialización desde hace más de un siglo, ¿no? Bueno, no es lo mismo un cliente atendiendo a su tamaño, no es lo mismo una empresa de servicios que tenga ciertos departamentos o no. En fin, cada vertical, aquí solo he puesto una columna de tipología, pero como veréis luego en la pantalla, en la plantilla, perdonad, cada vertical puede tener una tipología diferente, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho este mapa de dónde estamos trabajando actualmente, situamos el número de nuestros actuales clientes en cada uno de estos cuadrantes. Yo aquí en vez de un número los he representado con puntitos verdes, de tal forma que veamos más la densidad de clientes actuales, ¿no? Bueno, esto nos da una situación, si atendiéramos solo a los puntos verdes que veis en la imagen, de dónde estamos trabajando actualmente. Creo que es algo importante, es un análisis que en cualquier caso es interesante realizar, ¿no? Si después cogemos esa relación de nuevos clientes en los que íbamos a prospectar y que normalmente prospectamos empezando por los más grandes, ¿no? Ya que me pongo, pues vamos a empezar por aquellos clientes que sí me compran, me comprarían un proyecto, productos o soluciones en mayor volumen, ¿no? Mi planteamiento es que no lo hagamos así, que pongamos esos clientes, esa lista de clientes, no por el ranking de su facturación o su número de empleados o el número de habitaciones, si estamos hablando de hoteles, lo que sea, sino que los clasifiquemos también en número, aunque aquí representados por puntos rojos, en esta misma matriz que acabamos de decir. Y tendremos un mapa parecido a esto que estáis viendo en pantalla. Sabremos, por tanto, dónde somos buenos y dónde existen clientes similares a aquellos en los que hemos tenido éxito. Esto nos va a permitir trabajar poniendo foco, en este ejemplo, en estos tres cuadrantes donde los he marcado con este círculo rojo. Todos ellos cuadrantes en los que, teniendo actuales clientes, puntos verdes, habiendo tenido éxito, por tanto, siendo buenos, conociendo y siendo conocidos en ese segmento, teniendo referencias, además hay puntos rojos, hay nuevos clientes. Mi consejo es que empecemos
por esos cuadrantes. Es infinitamente más probable que me compre este nuevo cliente rojo que tengo en este cuadrante, donde he tenido éxito en 4 clientes, muchísimo más que empezar por estos clientes de este cuadrante, que siendo muchos, sin duda, ya habrá tiempo de tocar. En este cuadrante, en el que solo hay nuevos potenciales clientes, no sé, no conozco, no me conocen, no tengo referencias, no he interactuado nunca y, por tanto, habrá que tocarlos en un futuro, sin duda, pero desde luego no sería la prioridad, que es lo que pretendo que esta herramienta nos aporte. De alguna forma es cambiar la forma de pensar. En vez de dirigirme en la captación de nuevos clientes a aquellos que si me compran, me comprarían más, es empezar priorizando por aquellos que más probablemente me compren. Y esto es muy importante porque el tener éxito en la captación de nuevos clientes es mucho más eficiente, financia la propia acción de captación de nuevos clientes, motiva infinitamente más a los equipos que ven a más corto plazo éxitos rápidos en esta captación y hace que al final ese periodo de aprendizaje también nos ayude finalmente a captar el resto de clientes en otro tipo de cuadrantes, ¿no? De alguna forma es analizar dónde somos buenos para replicar esa capacidad, ese éxito a clientes similares. Y de nuevo, una plantilla en la que aquí sí veis que para cada segmento que vemos aquí, podemos poner 3 o los que sea necesario, ampliando la hoja, es una hoja de cálculo, tenemos diferente tipología para cada uno de esos verticales donde estamos trabajando. Y en cada segmento y tipología tenemos 2 casillas. Clientes actuales, donde podríamos poner el número de clientes actuales, y clientes potenciales, nuevos clientes, en base a nuestras actuales fuentes de información, las que utilizamos para identificar dónde hay un potencial crecimiento en clientes, ¿no? Puede ser la Cámara de Comercio, puede ser servicios de bases de datos de clientes, puede ser el padrón municipal, puede ser las bases de actividad económica del Instituto Nacional de Estadística, en fin, hay muchas fuentes. Lo que yo os propongo es que independientemente de las fuentes que utilizáis para identificar dónde están vuestros potenciales clientes, los trabajéis de una forma priorizada. En aquellos cuadrantes que veáis que tenéis clientes actuales y además un número suficientemente interesante de nuevos clientes, que construyáis para ese segmento concreto prioritario, o 2 o 3 en toda la tabla, una propuesta de valor adaptada. Una propuesta de valor que sin duda va a ser mucho más atractiva y diferenciada que en cualquier otro segmento donde no tenemos esa experiencia, ¿no? Muchas veces ayuda incluso hablar con nuestros actuales clientes, descubrir que más allá de lo que conocemos o intuimos, el cliente valoró en nosotros, en nuestra empresa, una serie de factores que los que a lo mejor no éramos suficientemente conscientes y que sin duda se van a convertir en un factor diferencial a la hora de exportar esa propuesta de valor a esos nuevos clientes en el cuadrante que hayamos decidido acometer. Bueno, hemos recorrido de una forma sencilla y paso a paso y en base a plantillas esas semanas en las que nos hemos ido focalizando en cliente actual, recuperación de clientes perdidos y nuevos clientes, que dan respuesta a esa reflexión inicial de fijación de objetivos y estrategia y para la que, como os digo, habremos tenido que previamente reflexionar sobre nuestros mercados, sobre nuestra propuesta de valor, etcétera. Todo esto lo tenéis con mucho mayor detalle, como cabe esperar, en el documento de white paper que, como os digo, recibiréis posterior a esta masterclass. ¿Y qué hacemos en esta última etapa, en esta última semana de este plan práctico en 5 semanas que he querido compartir con vosotros? Pues si queremos tener éxito en la implantación de esta metodología, debemos seguir una serie de pasos que garanticen su éxito y que eviten muchas veces una serie de factores que hacen fracasar la implementación en las organizaciones de este tipo de sistemas y soluciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, definir procesos y procedimientos, tener claro quién tiene que hacer qué, que no haya ambigüedad, que el papel, el rol de cada uno, que la descripción del trabajo de cada uno sea perfectamente entendida y conocida por todos, ¿no?
quién atiende una oportunidad, quién la cualifica, quién luego la pasa al área de propuestas y presupuestos, etcétera. En definitiva, en ese proceso comercial que empieza y termina en el cliente, ¿quién debe hacer qué? Después, definir las diferentes etapas de lo que se conoce como funnel o embudo comercial, ¿no? Entender cuáles son los diferentes estados que recorre una oportunidad con nuestros clientes, ¿no? Desde su contacto inicial, su presentación, demostración si procediera, presentación de oferta, fase de negociación, etcétera, hasta que finalmente ganamos o no la oportunidad y luego entramos en una fase de fidelización y recomendación, ¿no? Bueno, definir esas etapas y medir sobre todo la conversión que hay entre ellas, cuántos pasan por ejemplo, de oferta a ganada, nos puede permitir un diagnóstico muy certero de nuestra fuerza comercial. Aquellos comerciales que convierten un número muy elevado de ofertas en clientes que las cierran en positivo, son comerciales a los que habrá que dotar de más oportunidades, son muy, muy eficaces en su cierre. Por el contrario, aquellos que tienen un ratio de ofertas ganadas respecto a las ventadas más bajo, habrá que analizar por qué. Posiblemente no se están haciendo bien las ofertas, o quizá el mercado al que se dirige es diferente, y a lo mejor no hay que darles más ofertas. Lo que hay que hacer es cambiar la forma en que las preparan. Quiero decir, por tanto, que, de nuevo, aquí esta metodología nos va a ayudar mucho a diagnosticar y optimizar todo nuestro flujo y organización comercial, ¿no? Establecer un método sencillo de gestión de previsiones, que luego implementaremos en la solución tecnológica que sea. Hay 1000 maneras y cada empresa tiene una forma de hacerlo. Yo comparto con vosotros una forma que he utilizado durante mucho tiempo y que a mí me ha sido especialmente práctica. Sobre todo si no tenéis establecido un sistema de clasificación de previsiones de negocio, ¿no? Definir todas las oportunidades de negocio, su volumen, el cliente, el margen que aportarían, la probabilidad de cierre, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis un poco en esta imagen de arriba, no pretendo que tengáis el detalle, ¿no? Y después, para cada una de las oportunidades de negocio asignadas a cada uno de los miembros del equipo de ventas, clasificarlas en 3 grandes bloques, que yo les llamo, primer bloque, forecast o comprometido, de alguna forma es aquellas oportunidades y su valor de negocio y margen que nuestra fuerza de ventas considera que va a cerrar en el periodo que analicemos, normalmente mensual o trimestral, ¿no? Y por tanto, sería un poco la previsión más o menos fiable de las ventas que vamos a cerrar en el periodo. Otra clasificación de oportunidades que yo llamo de backup, ¿no? En el caso de caerse alguna de las oportunidades del forecast, del comprometido, ¿cuántas tengo que pudieran servir de backup, ¿no? De alternativa a esas que pudieran caérseme, ¿no? Si yo tengo un forecast de 100 y un backup de 5, pues casi con seguridad podemos dar por hecho que no vamos a cumplir el forecast, ¿no? En general, el backup debería estar similar en cuanto a volumen al forecast, ¿no? Para tener un forecast fiable y poder confiar en su cumplimiento, ¿no? Y por último, un tercer grupo, llamo pipeline o cartera, o como cada uno queráis llamarlo, que son oportunidades que, siendo oportunidades reales, sin duda no se van a cerrar en este periodo, ya sea mensual o trimestral, ¿no? Pero tener una visibilidad de periodos posteriores, tener una visibilidad del futuro soportada sobre esta metodología CRM es muy importante porque nos va a permitir saber si tenemos que activar más o menos campañas de marketing, si tenemos una cartera de potenciales oportunidades muy baja de cara al futuro, ¿no? Por lo tanto, bueno, clasificando así, de esta manera, las oportunidades, vamos a saber qué previsiones de cierre, qué fiabilidad en las previsiones de cierre, qué otras oportunidades podrían ser importantes para cubrir alguna posible caída y que si no nos van a servir de base del forecast para el siguiente periodo. Y por último, qué cartera a futuro tenemos para poder tomar acciones preventivas cuanto antes. Y lógicamente, fundamental, seleccionar, implantar y formar a los usuarios sobre una tecnología, un software CRM que soporte y automatice en gran medida todo esto que hemos comentado. Termino con unas recomendaciones basadas en haber puesto en marcha muchos proyectos de CRM en muchas empresas y muy diferentes a lo largo de mi vida, ¿no? Lo primero es que un proyecto de definición e implantación de metodología CRM tiene que estar apoyado por la dirección. Consume
recursos, supone cambios y es una decisión estratégica a la empresa que tiene sus retos y que si no está apoyada por la dirección difícilmente tendrá éxito. Automaticemos poco a poco, no seamos especialmente ambiciosos. Empecemos, por ejemplo, por automatizar y definir y crear una metodología y su implementación de las oportunidades de negocio, después de las campañas y de repositorio de conocimiento, después de las visitas y la actividad comercial. En fin, vayamos poco a poco, consolidando cada una de esas etapas, ¿no? Involucrar, capacitar e incentivar a la organización. Yo creo que quizá es lo más importante. Muchos proyectos fracasan porque la organización no los ve afines, lo ve como un sistema de control, lo ve como un sistema que obliga a trabajar más y no ve beneficio alguno en muchas ocasiones sobre el uso de estas herramientas. Pensemos en cómo incentivar a los diferentes grupos de usuarios, ¿no? Muchas veces pasa por implementar en el CRM un proceso que ayude enormemente a reducir el tiempo que dedicamos a la elaboración de ofertas y presupuestos, ¿no? Solo eso podría ser muy motivador para los usuarios, ¿no? O simplemente que les dé una vista única del cliente y les proponga áreas de potencial crecimiento que posiblemente no habían identificado a priori. En fin, pensemos no solo en involucrar y formar, capacitar, sino sobre todo incentivar de alguna forma, motivar de alguna forma a los usuarios para su uso, ¿no? Cambiar procesos. Sin duda, el trabajar en base a esta metodología nos va a ayudar también a aplicar mejores prácticas y buenos procesos, ¿no? Y en ocasiones también, a lo mejor tenemos que cambiar alguna persona o cambiar al menos su papel, su rol dentro de la organización, ¿no? No pasa nada, como en cualquier proceso de cambio, ¿no? Integrar todas las operaciones, todos los sistemas y el ERP. De alguna forma, tenemos que evitar que la implantación de ese tipo de soluciones suponga duplicar el esfuerzo del trabajo con no solo el coste que conlleva, sino las posibilidades de cometer errores que pudieran ser, ¿no? Crear un comité interfuncional de todas las áreas y departamentos que están involucrados en ese flujo constante que empieza y termina en el cliente. Que lo hagan suyo, que estén implicados en el éxito de la implantación de esta metodología y su solución, ¿no? Y por último, analizar en base a datos relevantes, ¿no? Para que seamos capaces de tomar acciones preventivas, a poder ser, y en el peor de los casos, correctivas que nos permitan volver al camino adecuado si se nos estamos desviando de los objetivos. Termino con esta reflexión. Yo creo que ha llegado el momento de reactivarnos, de empezar a hacer cosas distintas, como decía, no solo hacer más, que ya lo estamos haciendo, sino hacer cosas diferentes. Empezando por cambiar nuestra metodología de gestión. Y en este punto creo que la metodología CRM nos permite hacer ese cambio, empezando por lo más importante, por lo relevante, por lo que llevamos hablando durante los últimos minutos, por el cliente. Os recuerdo que recibiréis posteriormente este documento que con mucho más detalle recorre todo lo que hemos visto en esta masterclass y que espero que os ayude como guía de implementación cuando decidáis, como espero, implementar este tipo de metodologías y soluciones en vuestras empresas. Y también tendréis un documento separado con las plantillas que hemos visto y que de alguna forma también os ayuden adaptándolas y aterrizándolas a cada uno a vuestro caso a tener éxito en esta implantación. Por mi parte, nada más. Nos vemos, espero, en la próxima masterclass. Agradeceros enormemente el que hayáis estado estos minutos compartiendo estas ideas y os deseo, sobre todo, muchísimo éxito en la definición e implementación de esta metodología y que eso os lleve al crecimiento del negocio. Muchísimas gracias.